¿Ya tomas licencia? Claro, a las 10, ya, a las 17 minutos. Sí, por así. Listo. Okay. Bueno, entonces los tres grandes temas que vamos a ver es teoría de decisión, inventarios, Markov y colas. Esta es teoría de decisión y pues el nombre lo dice, ¿no? Es simplemente plantear unas alternativas y seleccionar la mejor alternativa. Buenos días. Entonces, la toma de decisión es un proceso, se hace una elección entre alternativas y se escoge, la idea es escoger la mejor. Entonces, esto tiene como dos componentes. Uno, generar las alternativas y segundo, pues, mirar qué criterios y qué se debe hacer para seleccionar la mejor. En otras palabras, pues, desde planeación para llegar a una meta. Pero lo dejo más bien para que lo lean, ¿sí? Entonces, acá, el problema aquí en la toma de decisiones es que si yo tengo información total, puedo tener ¿qué? Certeza. Buenos días. Puedo tener certeza. Si hay información cero, estoy en un mundo total de ¿qué? Incertidumbre. Pero si tengo información parcial, tengo esta cuestión. O sea, tengo riesgos, tengo expectativas, esperanzas, probabilidades, ¿sí? Es una situación probabilística y en cierta manera se me forma una ¿qué? Una oportunidad. O sea, puede ocurrir o puede no ¿qué? No ocurrir el evento. Entonces, ¿dónde nos ubicamos? Pues realmente nos ubicamos en las tres situaciones. Pero la mayoría de veces, ¿dónde estamos ubicados? En información parcial, ¿sí? Entonces tenemos información histórica, tenemos muestreos, ¿sí? Que pueden ser no representativos, pueden tener errores muestrales, niveles de confianza bajos, ¿sí? Entonces, la mayoría de veces vamos a estar como acá. Entonces empiezan a aparecer como una serie de, en la información van a aparecer algunas probabilidades. Entonces, cuando una persona toma decisiones, pues empiezan a aparecer algo que se van a llamar los criterios, ¿sí? Y en ese criterio, desde el punto de vista gerencial, hay gerentes, o hay administradores, o hay directivos, que toman decisiones, pero todos tienen el mismo nivel de riesgo. No situaciones de riesgo, todos asumen el mismo riesgo. ¿No? No. No le estoy diciendo que hay situaciones riesgosas, situaciones menos riesgosas. Lo que digo es, hay personas, ¿sí? Que actúan de manera riesgosa. Sí. Sí.
Y eso uno lo ve en las calles, en las carreteras, ¿sí? Hay formas de ¿qué? De conducir. Hay unos que son más ¿qué? Más precavidos y otros que son más, digamos, arriesgados, ¿cierto? ¿Sí? Los que manejan motos, ¿sí? Practicar en la edad cita. Entonces acá hay personas que asumen riesgos y hay personas que, digamos, no son tan... Entonces acá, pensemos lo siguiente en esta situación. Hay tres alternativas de inversión. Digamos, hay una posibilidad de una inversión donde dice, vea, invierta 10 millones. Hay otra situación que le dice, vea, invierta 15 y hay otra tercera alternativa que es invertir, ¿qué? 25 millones. Entonces, esas tres alternativas son alternativas de decisión. O sea, las toma el gerente, digamos, el decisor. Y hay tres posibilidades. ¿Bien? Hay tres posibilidades acá, ¿sí? Tres posibilidades de resultados. O sea, puede ser un fracaso, puede ser normal, o puede ser un ¿qué? Un éxito total. Entonces, pues viene el mundial y yo puedo decir, voy a montar un negocio, ¿sí? Por el mundial, ¿sí? Pero tengo tres categorías, ¿sí? O le pongo sillas rimas, ¿sí? Con 10 millones, o le pongo unas sillas ya más bonitas, ¿sí? De metálicas, que son 15, o le pongo unas sillas acolchonadas que me valen, ¿qué? 25, ¿ya? Y el negocio, ¿sí? Tengo la expectativa. El negocio puede ser un fracaso, puede surgir en condiciones normales, o puede ser un ¿qué? Un éxito. Buenos días. ¿Y los posibles resultados cuáles son? Si yo hago, ¿cuál es el mejor resultado ahí? Voy a suponer que lo que está en el cuadro acá es ganancia neta. Puede ser positiva o puede ser ¿qué? Negativa. ¿Cuál es el mejor resultado? Invertir 15. No, bueno, ganar 15. Y para eso tiene que hacer ¿qué? Una inversión alta, ¿cierto? Y un resultado ¿qué? Y una respuesta de demanda ¿qué? Exitosa. O alta. Una demanda alta. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Entonces alguien puede decir, profe, escojamos esa. Pero es que uno solamente puede escoger ¿qué? Las alternativas o los eventos. O los resultados. Las alternativas. Yo puedo decidir si me vengo para la universidad en bus, en carro, en taxi o a pie o en bicicleta. ¿Sí? ¿Ya? Pero la cantidad de tráfico, ¿sí? El número de siniestros encontrados, ¿sí? Derrumbes, ¿sí? Hay que hablar de derrumbes, ¿sí? ¿Eso lo gobierno yo? No, no, ¿sí? Esos son eventos que variables, probabilísticos, ¿sí? Se puede tener acá un negocio frente al estadio, ¿sí? ¿Sí? Y prepara una cantidad de comida, ¿sí? ¿Sí? Sí, no, yo vivía al lado del estadio, ¿sí? Y veía eso, ¿sí? Cuando yo iba a comer, el señor hacía eso. Y él preveía que, ¿qué? Que esa noche iba a ser muy buena, ¿sí? Y que iba a tener una alta, ¿qué? Demanda. Pero a él le pasó esto, a él le pasaba esto. Hacía una inversión grande, o sea, confía un montón de pan para hacer perros, hamburguesas, ¿sí? Preparaba la carne y todo eso, ¿sí? ¿Sí? Invertía una cantidad de dinero. Pero ese día se iba la luz, llovía y el Bucaramanga perdía. Yo iba a almorzar allá, todo el otro día no sabía que era sopa de pan con albóndigas, con sí, la carne de la hamburguesa, ¿sí? ¿Sí? Y el tipo trataba de rescatar, pero el tipo a la larga, ¿qué? Perdía. Él suponía que esa noche no iba a llover, no se iba a ir la luz, iba a llegar mucha gente y el Bucaramanga ganaba. ¿Sí? Entonces iba a ganar, ¿qué? 15. Entonces, en cada inversión,
en cada alternativa hay una posibilidad de fracaso y una posibilidad de ¿qué? De éxito, ¿sí? Y un punto intermedio. Entonces aquí empiezan a aparecer una cosa que se van a llamar criterios. Y el primer criterio es el criterio optimista. Y es el que la gente, o a nivel de decisión, la gente espera que pase lo mejor. Y ese criterio se llama más y más, ¿sí? Que es la mejor opción entre los mejores resultados. Entonces acá, en cada uno, él selecciona ¿qué? En cada fila selecciona ¿qué? Lo mejor. Y entonces si hay alguna inversión baja, me ganó 8. Si hay alguna inversión media, lo más probable es que me gane ¿qué? 2. Él escoge siempre el mejor. Y si la inversión es alta, gano ¿qué? 15. Y entre 8, 12 y 15, escojo ¿qué? El 15. Entonces, eso se llama más y más. ¿Ya? Bueno. ¿A quién aplica? A la gente que es optimista. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, siempre esperan en un negocio, en un proyecto, en una inversión, ¿sí? En una decisión, siempre esperan ¿qué? Lo mejor. Y con ese pensamiento toman la ¿qué? La alternativa que les dé la más alta rendimiento, el más óptimo resultado. Ok. ¿Criterio qué? Primer criterio que llama ¿qué? Optimista. Pero en este mundo hay gente que es bulto de sal, ¿cierto? Sí, la mamá. Sí, no se vaya, no vaya. ¿Sí o no? ¿Para qué va a ir? ¿Sí? ¿Sí? Mire que va a llover. ¿Sí? Y uno dice, me echó la sal ya. Entonces, bueno, lo que ya veía el criterio matemático, ese se llama Massimi. Entonces, en cada decisión, en cada alternativa de decisión, porque la decisión es seleccionar una alternativa, en cada criterio de decisión, en cada alternativa, voy a escoger lo peor. ¿Sí? Bueno, aquí están ordenados progresivamente, pero no es escoger el primero, sino escoger el más pequeño. En este caso, el más pequeño es negativo. Entonces le voy a decir, él piensa pesimista. Algunos amigos son así. Y entonces, no, ya perdió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Matriculó? No, ya perdió. ¿Sí? ¿Sí? ¿No tienen amigos así? Sí. ¿Juega? ¿Sí? ¿Con quién juega? No, contar. ¿A qué? Sí, no vale. ¿Sí? Entonces acá, él dice, vea, hay que hacer algo. Entonces dice, vea, la primera es que menos 2. Acá, menos 5. Y aquí, una pérdida de ¿cuánto? De 8. Entonces, esos son los menores. Esos son los menores de todo el cuadro. ¿Sí? O los menores por fila. Ahora, ¿qué va a hacer él? Va a escoger el más grande. Pero como los tres son negativos, ¿sí? Entonces la progresión viene menos 8, menos 5 en la escala, ¿no? Menos 2. Y el más grande es ¿cuál? El menos 2. Y entonces él dice, vamos a prever que nos va a ir mal. Entonces, si nos va a ir mal, por lo menos que no sea tan ¿qué? Tan mal. El riesgo sea tanto. Entonces, menos 2. Segundo criterio, entonces llamo optimista, más y más, y pesimista, que sería más y mi. ¿Ya? Me quedan dos, ¿no? El mini más y el mínimo. Entonces aparece un señor y este señor se llama Ulrich, ¿sí? Y se llama criterio de Ulrich. Entonces él dice lo siguiente. Uno en la vida no tiene los dos extremos. Ni uno es 100% optimista y es uno 100% ¿qué? Pesimista. ¿Sí? O sea, uno no cree que tampoco van a caer tormentas ni tampoco va a haber, ¿sí? El paraíso, ¿sí? Pero sino que hay como puntos intermedios.
Y él dice, entonces hay una cosa que se va a llamar el alfa. A ponerlos acá. El primero es más y más. El segundo es más y menos. Y este es. Muy bien. ¿Verdad? Y entonces aparece un alfa. Y este alfa está entre el 0 y el 100, ¿ya? Entonces, para efectos del ejemplo, ¿sí? Yo coloqué, pues dije que mi alfa valía 0.7. ¿Sí? ¿Sí? Un poquito más que optimista, ¿ya? 0.7. ¿De qué pondría? Sebastián, ¿qué pondría? Su alfa. ¿Sí? 0,9. 0,9. ¿Sí? Casi súper optimista. ¿Sí? ¿Ya? Bueno. Laura. ¿Cuánto? 0,5. ¿Sí? 0,8. ¿Sí? Ok. Bueno. Ok. Listo. 0,8. 0,5. Bueno, exacto. Está en la mitad. ¿Ya? Entonces esto funciona muy sencillo. En cada uno yo escojo los dos extremos. O sea, el más pequeño y el más ¿qué? Más grande. Y simplemente la operación es a la ganancia más alta la multiplico por el ¿qué? Por el alfa. Y a la ganancia más pequeña la multiplico por ¿qué? Por el complemento. O sea, 1 menos alfa. Entonces aquí, al hacer el primero, ¿sí? Pues me dio 8 por 0,7. ¿Cuánto? 5.6, sí. 5.6. Y me queda el menos 2 multiplicado por el complemento que sería ¿qué? 0,3. Sería 0,6 negativo más 0 más 5.6 me dio ¿qué? 5. ¿Cuánto da el segundo? Entonces el segundo daría 12 por 0,7 más ¿qué? Más menos 5 que multiplica a ¿qué? A 0,3. Entonces esto daría 12 por 0,7, 8.4. ¿Sí? Y esto por esto daría 1.5. Entonces aquí tendríamos, voy a ponerlo acá porque no puedo ponerlo ahí. 6.9. ¿Quién va ganando? La 2. Listo. Y dígame cuánto da la tercera. 8. Entonces, el mejor resultado de la tercera, ¿cuál es? 15 por 0,7, ¿sí? Más, esto creo que da 10.5, ¿sí? Sí. Y este sería menos 8 que multiplica a 0,3, que sería 2.4. 10, 8 y 5, 4, 1. 2, 1. 2, 1 y aquí 6, 9. 6.9. ¿Ya? Ah, perdón. Sí. Me fue la 8. 8.1. Listo. Por lo tanto, la mejor decisión, ¿cuál es? Alto. Entonces, fíjese que cuando va cambiando el criterio, también cambia ¿qué? La decisión. ¿Sí? Pueden haber 5 personas y a las 5 personas le podemos decir, oiga, vaya y mire, vamos a salir, vaya y miren, y aquí hay 5 paraguas. ¿Sí? Vaya y miren, los 5 miran el mismo cielo y ven que está nublado, despejado, ¿sí? Y le decimos, ¿quiénes quieren llevar paraguas?
¿Sí? ¿Los 5 escogen paraguas? No. Hay gente que, ¿qué? Que ven la misma situación, pero toman decisiones, ¿qué? Diferentes. Entonces, hay gente más optimista y gente más pesimista. Bueno. Pero acá, le va diciendo, oiga, saque un criterio intermedio, ¿sí? Si yo hubiera, pero te digo, si el criterio hubiera sido aquí como el de Jamie y el de Laura, 0,5, ¿qué hubiera podido pasar? ¿Cambia la alternativa? ¿Por qué? Porque al bajar esto, cuando baje este, ¿sí? Cuando baje el 0,7, ¿sube qué? El complemento. Y entonces este número va a tender a ¿qué? A bajar. ¿Pero en la misma proporción? No. Entonces, este 8.1 se puede volver mucho más rápidamente más pequeño que este, ¿sí? O inclusive este puede ¿qué? Subir, ¿sí? Entonces aquí es un 8 y aquí es un 5. Si el criterio, el alfa es 0,2, lo más probable es que la alternativa que gane sea la cual, la 1. Ok. Listo. Cuarto criterio. Y el cuarto criterio se llama criterio probabilístico. Entonces, acá empezamos a decir, pero espera un momentico. Así como Urwin decía que uno puede ser positivo o negativo, o optimista, ¿sí? Optimista o pesimista, los resultados también tienen diferentes probabilidades, ¿sí? Entonces, es como, por eso es que ¿cómo se llaman? Los del clima, ¿sí? El peor pronosticador de clima aquí sería, hay una probabilidad del 50%. ¿Por qué? De lluvia. Porque lluvia queda bien, ¿sí? Pero si él se arriesga y dice que hay un 80% de lluvia y al otro día no llueve, ¿él queda qué? Mal, ¿sí? Entonces acá, pero si esto está 33, 33, 33, pues no dice nada, ¿sí? Pero si ya le dice que aquí está 40, 40, 20, ya sí tiene como una tendencia. Y esa tendencia ayuda a ¿qué? A mejorar la situación. Entonces, ¿de dónde sale este 2.8? Este 2.8 sale de un promedio ponderado donde las cantidades se multiplican ¿por qué? Por la probabilidad. Entonces aquí es 2 menos 2 por 0,4 más 5 por 0,4 más 8 por 0,2 y eso me da ¿cuánto? 2.8. En esta me da 4.4 y en esta me da ¿cuánto? 2.2. Por lo tanto, la mejor alternativa, ¿cuál es? ¿Ah? Entonces, acá, yo ya tengo información, ¿sí? Y, profe, ¿por qué? Pero la información puede venirme de una fuente muy creíble o puede ser un muestreo, pues digamos, muy pobre, ¿sí? Y puede ser que yo no le crea ¿qué? A ese muestreo. Entonces acá también te puede venir esa información ¿de dónde? De información histórica. Entonces yo puedo decir, a ver, ¿qué pasó en los últimos, el último año? ¿En los últimos qué? 12 meses. O, ¿qué puedo decir? Vea, ¿qué información tengo de los últimos 3 meses? Y me dice, vean, los últimos 3 meses, el 40% fue fracaso, 40% normal y 20% éxito. ¿Ya? A los que de pronto apuestan, sí, pues uno entra a las páginas esas de apuestas y le empiezan a decir, mire, el equipo lleva así, ha marcado tantos goles en los últimos tales partidos, cuando enfrentan, y le dan un montón de información, ¿sí o no? Le dan información cuando los dos mismos equipos se han enfrentado, ¿qué? Las últimas 10 veces. Y empiezan a decir, ¿cuál es la probabilidad de que gane local, visitante, o que quede, ¿qué? Empatado. Listo. Entonces, esa se llama, ¿qué? Probabilística. Entonces, hasta ahora,
Esta es como la más confiable en el sentido de que tiene una información adicional, ¿sí? O sea, me acerca más a la certeza. Pero acá, pues sigue siendo probable. ¿Por qué? Porque aquí nadie me asegura que el negocio va a tener un ¿qué? Un éxito. Lo único que le dicen es que el negocio tiene un 20% de ser ¿qué? Exitoso. Si es un 20%, este 15% ya no es tan potente como este. ¿Sí? Hagamos por el 40% de 6, ¿cuánto da? Ah, no, mentira. El 40% de 10. 4, ¿sí? 4. Y el 20% de 12. 2.4. 2.4. Entonces, es más grande el 40% de 10 que ¿qué? Que el 20% de 12. Cuando lo vimos la primera vez, el mayor ¿cuál era? El 12. ¿Sí? Entonces ya la información hace que la situación ¿qué? Cambie. En otras palabras, si yo le meto probabilidades, el que va ganando es este, ¿sí? No este. ¿Ya? Ok. Pero aparece otro señor. Y este señor se llama Sabas. ¿Sí? No es la traducción, ¿sí? Es el apellido. Y se llama el criterio de la pena, el criterio del arrepentimiento, pero aquí lo voy a llamar el criterio mínimo. Entonces, aquí, cuando uno toma decisiones, uno siempre se arrepiente. Y en el arrepentimiento uno dice, uy, si hubiera, ¿sí? Si mejor, sí, mejor no hubiera ido, ¿cierto? ¿Sí? Yo porque le dije que sí, ¿sí? 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 O hubiera entrado al otro restaurante, ¿sí? 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 Entonces acá, el arrepentimiento es cuando uno compara lo que hizo contra qué. Contra lo que pudo haber hecho. ¿Sí? Y la diferencia, ¿sí? Se va a llamar aquí penalidad. Entonces él dice acá que si él toma la alternativa 1, ¿sí? Y el evento es un éxito, ¿cuánto se ganó? 8. Entonces, voy a decir algo así para entender. Ponemos aquí al lado de la universidad en algún día cualquiera, ¿sí? Vamos a hacer una venta de empanadas. Hacemos empanadas y traemos empanadas. Las hacemos en la casa y las traemos aquí. Y yo digo, voy a fabricar 30 empanadas. ¿Sí? Y me gané 8,000 pesos. ¿Sí? Y resulta que en la primera hora vendí ¿qué? Las 30 empanadas. Pero yo seguía ahí sentado. Y a medida que seguía sentado, veía que la gente llegaba a preguntarme ¿qué? ¿Tiene empanadas? Yo le decía que qué. Que no, que se habían acabado. Entonces acá me doy cuenta que el negocio fue un éxito, ¿sí? Y me gané 8. Pero a pesar de que me gané 8, yo no me voy contento. ¿Por qué? Porque podría haber hecho más, me hubiera ganado ¿qué? 15. Entonces yo no me voy con el sentimiento que gané 8, sino que ¿qué? Que perdí 7. ¿Sí? Entonces tengo un arrepentimiento de 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se valora el arrepentimiento? ¿Ves? Aquí ya no se miran de manera horizontal, sino se miran los eventos de manera ¿qué? Vertical. Entonces, si el negocio si el negocio es un fracaso, ¿sí? ¿Cuál es la mejor alternativa? Menos 2. ¿Qué corresponde a la alternativa? 1. Si el negocio es un fracaso y yo hago una inversión alta, termino perdiendo ¿qué? Menos 8. Pero yo digo, oiga, la embarré y me metí mucha plata, ¿sí? O produje demasiado. Y perdí menos 8, ¿sí? Hago camisetas para el mundial, ¿sí? Tal, y no vendo, ¿sí? El negocio fue un fracaso. Y yo digo, oiga, en vez de hacer 500 camisetas, hubiera apenas hecho, ¿cuántas? 100, ¿sí?
hubiera perdido, pero no hubiera perdido ¿qué? Tanto. Entonces aquí, si el negocio es un fracaso y la inversión fue baja, ¿cuánto vale el arrepentimiento? Si el negocio es un fracaso y yo hago una inversión baja, ¿cuánto es el arrepentimiento? Cero. Cero. Porque al final me doy cuenta que ¿qué? Que sí lo hice bien. ¿Ya? Sí, o sea, si llueve y yo llevé el paraguas, ¿cuánto es el arrepentimiento? Cero. Pero si llueve y yo no llevo el arrepentimiento, sí hay una penalidad. ¿Sí? Hay una penalidad. La mojada. ¿Sí? ¿Sí? Aquí, ¿dónde quedaría el cero? Acá. Y aquí, ¿dónde quedaría el cero? Acá. Entonces, si el negocio es un éxito y mi inversión fue alta, ¿qué pasa? Pues no hay arrepentimiento, ¿sí? O sea, hay arrepentimiento cuando el resultado, el mejor resultado, ¿sí? No está acorde a la decisión que se tomó, ¿sí? Entonces, hay arrepentimiento cuando llueve y yo no llevé el paraguas. Pero no hay arrepentimiento cuando llueve y yo sí que yo llevé el paraguas. Entonces aquí vamos a generar una matriz que se llama matriz de penalidades. ¿Y cómo se saca? Entonces aquí, en esta matriz, el 0 simplemente viene de menos 2, ¿sí? Y acá saco la diferencia entre este y este. Entonces aquí, ¿qué significa este 3? Significa que yo perdí 3 más de lo que hubiera podido perder, ¿sí? Si yo cambio la decisión. Entonces aquí, de menos 5 a 2, ¿cuánto hay? 3. Y acá, de menos 2, 6. Miremoslo con números positivos mejor. Entonces aquí, la mejor alternativa, ¿cuál era? ¿Ganar qué? 10. Pero yo hubiera necesitado acá que alguien me diga, oiga, vaya al futuro y regrese, ¿sí? Y me dice si el negocio va a ser fracaso, medio o qué, pues, o normal. Entonces aquí era 10. Si aquí me equivoqué, aquí cuánto perdí, o cuánto dejé de ganar. 5. Y acá cuánto dejé de ganar. 4. De 6 a 10, 4. Y acá la mejor alternativa, ¿cuál es? Inversionar, ¿sí? Pero si yo hubiera tenido la certeza 100% que va a llover, téngalo seguro que ¿qué? Yo llevo el paraguas. El problema es que el pronosticador de lluvia me dice que hay un ¿qué? Que hay un 75% de que ¿qué? Que llueve, ¿sí? Y entonces acá, si yo supiera el futuro, pues tomo esto. 0. Pero como aquí tomo riesgos, entonces aquí ¿qué pasa? Aquí dejo de ganar ¿qué? 3. Y aquí dejo de ganar 7. ¿Ya? Entonces aquí se construye esta matriz de penalidades y ahora en cada fila escojo ¿qué? El más grande. El más grande, ¿sí? O sea, lo peor, ¿sí? Entonces, en la primera alternativa, lo peor que me puede pasar es que dejar de ganar, ¿cuánto? 7. En la segunda es que dejar de ganar o perder más, ¿sí? De 3, ¿sí? Entonces, 3. Y en la tercera, ¿cómo lo interpretamos? Perder 6. No, no es dejar de ganar, porque ahí las cifras son negativas, ¿sí? Entonces, es tener una pérdida adicional de ¿cuánto? De 6, ¿sí? Entonces, es perder más, ¿sí? De 6, o perder 6 más, ¿sí? Aparte de lo que yo perdí, estoy perdiendo ¿cuánto? 6. Y aquí sí, como es positivo, es dejar de ganar. Entonces, o en otras palabras, bueno, si este reloj lo vendo en 100 y después que lo venda alguien me dice, oye, yo lo hubiera pagado 120, ¿sí? Pues dejé de ganar ¿cuánto? 20,000, ¿sí?
Pero si lo compro en 100, ¿sí? Bueno, cuidado. Si lo compro en 100 y lo vendo en 60, ¿qué pasó? Perdí 40, ¿cierto? ¿Ya? Pero si lo compré en 100, lo vendí en 60 y después que lo vendí en 60, alguien me dijo que ¿qué? Que me daba 80, ¿qué pasó ahí? Perdí 20 más de lo que perdí. Perdí 20 más de lo que podía. A ver qué perdí. ¿Ya? Listo. Entonces aquí, ¿cuál es la mejor alternativa? La alternativa. Como todo es arrepentimiento y todo es pérdida, ¿sí? Entre una gripa, un COVID, ¿sí? Y, ¿sí? Pues escojo ¿qué? El menor mal, ¿no? Entre tres males escojo ¿qué? El menos mal. Entonces, sí, entre tres males, coge menos mal. Entonces, por eso se llama minimal. Entre tres males, entre tres cosas muy malas, escojo ¿qué? El más pequeño. Bueno. Entonces tengo más y más, más y min, mínima. ¿Qué queda? Esa es una película. Ok. Bueno. Bueno. Y ganó la 2. Ganó la alternativa 2, que era perder 3. ¿Hacía la pregunta? No, ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta? no, que está mirando la. Bueno. Yo estas cosas las pongo en el aula virtual, ¿no? ¿Ya la? Creo que- ¿Ya está? ¿No? Solamente la serie. Pero esta no, pero ¿cómo que? Bueno. No, la verdad es que pueden surgir mejoras y, ¿sí? O arreglos, ¿sí? Bueno, no, yo también me equivoco, ¿sí? Entonces, no, en la clase anterior me encontré un error y, ¿sí? Para aplicar este, allá, listo. ¿Allá la copió? Sí, bueno, sí. Metodológicamente, ¿cuál es la mejor forma de tomar una decisión? Depende de la información y lo. Mejor información, lo mejor para tomar es tener información total, perfecto. Y para tener información completa, la única forma de hacer sería viajar en el tiempo, pero sin alterar la situación, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hace casi como 40 años, hubo una película que se llamaba Volver al Futuro, ¿sí? Y hace como 3 años, no mentira, hace un poquito más, se recordó esa película porque resulta que ellos viajaban en el tiempo y viajaban porque hubo Volver al Futuro 1, 2, 3, y si el tipo no enferma, hacen la 4 y la 5. Michael J. Fox. Entonces, la película era una cosa que el tipo, ellos viajaban de 1984, creo que al 2019, algo así, 35 años después, ¿sí? Y entonces ellos viajaban en el futuro, ¿sí? Sí, 84, sí, 2019, ¿sí? Ellos viajaban al futuro y volvían y regresaban, ¿sí? Pero la condición era que ellos, de cierta manera, no podían alterar el futuro. Entonces, en la película, pues, que era como una comedia, ellos iban al futuro, iban al pasado y tal. Pero en una situación, ellos iban de acá al futuro, del presente al futuro, ¿sí?
¿ya? Y regresaban, ¿ya? Y simplemente iban y miraban y volvían. Pero en ese proceso, uno de los que iban se trajo una revista deportiva, ¿sí? Y en la revista deportiva, ¿sí? Aparecían los resultados de los partidos, ¿sí? Perfecto. Chévere, ¿no? Entonces, ¿sí? Entonces, imagino que hoy es 14 de octubre y yo viajo al futuro al 25 de octubre, ¿sí? Y me compro el periódico, ¿sí? Y me compro el periódico. Y entonces, ¿con qué juega el Bucaramanga? Y entonces juega el Bucaramanga, sí, con otro equipo, la alianza con otro equipo, tanta, y yo veo, aquí veo los resultados. Pero ojo con lo que voy a decir. En ningún momento cambio el resultado del partido. ¿Sí me entienden? O sea, si el partido quedó 2-1, yo no puedo, ¿qué? Cambiar eso. No cambio eso, ¿sí? Yo no, en ningún momento me voy y soborno al árbitro, alguna cosa para que, ¿qué? Para que el partido cambie. Sino que me traigo la información. Y con esa información, ¿qué hago? Eso fue la película. ¿Sí? Y el tipo cambió la historia porque el tipo se hizo, como él sabía cómo quedaban los partidos, ¿sí? Hizo apuestas, ¿sí? Y ¿sí? Se hizo millonario. Pero en ningún momento, ojo con lo que decía, cambió el marcador, ¿sí? O sea, si el equipo ganó, perdió, empató, no lo puede cambiar. Lo único que trae es ¿qué? Información, ¿ya? Y entonces él con esa información saca provecho. Entonces, aquí puede pasar lo mismo. Yo voy a futuro, saco la información, hago, ¿sí? Miro si la gente compró o no compró, vuelvo y fabrico ¿qué? Lo que yo solamente voy a ¿qué? A vender. ¿Sí? O me voy por la carretera que yo sé que no va a pasar nada, ¿sí? Porque ya sé. Entonces aquí, la pregunta es, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para tener la información perfecta? O sea, que sepa que qué, que sepa qué es lo que va a pasar realmente, ¿sí? O sea, no voy a cambiar el resultado, solamente voy a saber cuál es el resultado. Entonces acá, si voy al futuro y alguien me dice que es un fracaso, y sé que miro en la pantalla del futuro que el negocio es un fracaso, ¿qué hago? Hago la inversión más pequeña, ¿cierto? Es más, no debería haber una alternativa que diga que no invertir, que es la alternativa universal, no hacer nada, ¿sí? Pero aquí solamente tengo 3 alternativas. Si yo voy en mi pantalla al futuro y veo que es esto, entonces ¿cuánto tendría acá? Y si voy acá, ¿cuánto sacaría acá? 15, ¿ya? Entonces, pero todavía sigo con los 3 eventos. Fracaso, normal o ese, ¿sí? O sea, los 3 eventos pueden pasar. O sea, como dicen en el fútbol. Local, empate o visitante, ¿sí? Entonces aquí dice lo siguiente. Si es fracaso, tomo la alternativa 1. Si no, la 2 y la 3. Y entonces, ¿cuánto me puedo ganar así? En promedio. ¿Cuánto me gano? Bueno, entonces, ¿cuánto me gano? Lo único que sé yo, lo único que sé es que yo, que sea la carta que salga, yo siempre voy aquí a ganar. Pero no sé cuál carta va a salir, ¿sí? Entonces, si es un fracaso, ¿cuál tomo? La alternativa 1 y me gano ¿cuánto? Menos 2. Si es un normal, me gano ¿cuánto? 10. Y si es exitoso, me gano ¿cuánto? 15, ¿sí? Pero cada uno sigue teniendo ¿qué? Probabilidades. Y entonces, el mejor resultado en la primera columna, ¿cuánto vale? Fíjense que es un poquito parecido al de arrepentimiento, ¿no? Entonces, el mejor resultado es menos 2. Este es el valor esperado de la información perfecta.
Entonces aquí el mejor resultado es menos 2 multiplicado por ¿cuánto? Por 0,4. El mejor resultado en la segunda, 10 por 0,4. Y en la tercera, 15 por 0,2. ¿Ya? Ojo con lo que voy a decir. Voy a viajar al futuro en 4 horas. O sea, son las 11, ¿sí? 10 para las 11, ¿sí? Y voy a viajar al futuro a las 5 de la tarde. Me voy a ir, voy y vuelvo. Y cuando vuelva le voy a decir que ¿qué? Si está lloviendo o está haciendo sol. ¿Ya? Bueno, sí, ¿verdad? Ya fui y volví. ¿Sí? 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 Está haciendo sol. No, mentira, la redacción está mal. Dentro de 6 horas va a estar haciendo sol. ¿Sí? Pero yo les puedo decir si está lloviendo o haciendo sol. Lo que no puedo hacer, ¿qué es? Cambiar el clima. ¿Ya? ¿Entendido? O sea, lo que puedo ir y traer es información, pero no puedo cambiar el resultado. Por eso es que aquí tengo que manejar los 3 ¿qué? Resultados. ¿Ya? Entonces acá, listo. Entonces, ¿esto me da cuánto? Esto me da 6.2. Entonces voy a decir lo siguiente. Si yo tengo información perfecta, me gano 6.2. Si tengo información probabilística, me gano 4.4. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pagar por esa información? Voy a suponer que son 4.4 millones y en la otra son 6.200.000. Es decir, con información probabilística me puedo ganar 4.4 millones, 4.400.000. Con información perfecta, ¿sí? Con total sin riesgo, me puedo ganar 6.200.000. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esa información? De 1.800.000. Menos de la diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? 1.800.000. 1.800.000. ¿Sí? Claro, ¿cuánto estaría? Yo pagaría 500.000 pesos. Pero aquí lo dice bien. Yo pagaría hasta 1.800.000. ¿Por qué? Porque si pago 1.800.000, no gané nada. ¿Sí? Para esa gracia me quedo con los 4.4. El otro le pago 1.800.000, me gané 6.2, pero como ya pagué, pues sí, el otro se ganó la comisión. ¿Sí? Entonces, yo estaría dispuesto a pagar la diferencia. O sea, la diferencia es 1.800.000. ¿Ya? Entonces, es como si alguien le dijera, oiga, yo necesito que usted, creo que faltan 30 y pico días para el mundial. Yo quiero que viaje al futuro dentro de 40 días, ¿sí? ¿Sí? Y me diga, ¿sí? ¿Cómo queda el partido? Cualquiera, ¿sí? España-Uruguay, algo así. ¿Sí? Y vuelva acá y me diga cómo queda el partido. No que me cambie el partido, sino cómo queda ¿qué? El partido. ¿Ya? Si ganó o perdió, no me importa. Si yo quiero saber es qué, quién ganó y quién perdió. ¿Ya? Y yo sé que sin información, ¿sí? Haciendo un portafolio de ofertas, ¿sí? De apuestas, ¿sí? Pues me puedo ganar 2 millones de pesos. Pero con la información perfecta, ¿sí? 2 millones. Con la información perfecta me puedo ganar ¿qué? 10, el tope más alto, 10 millones, ¿sí? ¿Cuánto le pagaríamos a ese tipo viajar en el tiempo? ¿Hasta cuánto le pagaría? 8. ¿Sí? Si él me dice exactamente cómo queda el partido, yo digo, ¿cuánto me puedo ganar? ¿Sí? Haciendo varias apuestas para hacer un portafolio de ofertas, ¿sí? ¿Y cuánto me puedo ganar con qué? Conociendo cuál es el resultado real. Y eso se llama valor esperado de la información perfecta. Pero en este mundo no hay viajeros, ni brujos, ni adivinos. ¿Sí? Hay gitanas, ¿sí? Pero, sí. Sí, sí, está. Pero, sí, está.
Pero hay una cosa que sí manejamos y se llama ¿qué? Muestreo. Entonces, el problema del muestreo en esta técnica, ¿sí? Se maneja de cierta manera. Él le puede decir que hay una tendencia hacia el fracaso, una tendencia hacia la normalidad o una tendencia hacia ¿qué? Hacia eso. ¿Sí? Pero él puede también sacar dos indicadores. Un indicador favorable y un indicador desfavorable. O sea, en otras palabras, el negocio puede ser bueno o el negocio puede ser malo. ¿Ya? Si él le dice que el negocio puede ser bueno, tenía que tener una tendencia ¿hacia dónde? Hacia una inversión alta, ¿sí? O sea, él le puede decir, mire, yo no le puedo decir si el negocio es exitoso o fracaso, pero sí le puedo dar como unas probabilidades de que es favorable o es que desfavorable, ¿ya? O sea, voy a trabajar con solamente dos indicadores. Puedo trabajar con tres, uno por cada qué. Entonces acá, la probabilidad que el negocio sea fracaso es de ¿cuánto? 40%. La probabilidad que sea normal es de ¿cuánto? 40. Y la probabilidad que sea exitoso es de ¿cuánto? Del 20. Y esas se llaman probabilidades marginales. ¿Ya? Jason, Jamie, Kiara, Joan. ¿Sí? Entonces, aquí dice que el estudio de mercado ofrecería información nueva que podría combinarse con las probabilidades previas con un proceso bayesiano. Daniela, ¿sí? ¿Recuerda del señor Valles? ¿Sí? Y entonces, para obtener estimaciones de probabilidades de actualidades modificadas y para los estados de la naturaleza. Entonces pues hacemos así y activamos el disco duro, ¿sí? Y hay probabilidades marginales, probabilidades condicionales, conjuntas, ¿sí? ¿Sí? Y a posteriori, ¿sí? Y entonces empiezo con que tengo y él me da las probabilidades condicionales. Entonces las probabilidades condicionales, ¿por qué aparecen? Porque el muestreo es un muestreo. ¿Qué quiere decir? Que el muestreo, ¿sí? ¿Se le aplica a toda la población? No, a una muestra. Y si es a una muestra, puedo tener ¿qué? Fallas, ¿sí? Niveles de confianza, ¿sí? Y errores muestrales, ¿sí? Entonces, los muestreos no siempre son ¿qué? Confiables, ¿sí? O sea, el muestreo puede ¿qué? Fallar. Entonces, hacia acá, ustedes ven 80-20, 30-70 y ¿qué? Y 10-90, ¿sí? Y aquí le puse un nombre que llamaba ¿qué? Probabilidades condicionales. Entonces, este significa que cuando el indicador era, este es desfavorable, el 80%, el negocio fue un ¿qué? Fracaso, ¿sí? No, mientras. Dado que el negocio fue un fracaso, los indicadores tuvieron certeza en ¿qué? El indicador no fue en el 80%. O sea, cuando era desfavorable. Y el indicador fue favorable, pero sin embargo el negocio fue un ¿qué? Un fracaso. Información histórica, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy midiendo es la confiabilidad o la fiabilidad de ¿qué? De la muestra. Ojalá esto fuera aquí 100, aquí fuera 50-50 y aquí fuera 0-100, ¿sí? O sea, en otras palabras, cuando el tipo dice que el negocio es bueno, es porque va a ser un ¿qué? En otras palabras, el día que llovió, el día que llovió, el 90% de las veces el pronosticador dijo que ¿qué?
que iba a llover. Y el día que llovió, por la tarde, el pronosticador por la mañana dijo que ¿qué? Que ese día no iba a llover. Si usted pone la radio en la mañana, generalmente en las noticias le dicen que ¿qué? El pronóstico de la lluvia para Bucaramanga, ¿sí? Y lo que me está diciendo ahí es que el 90% de las veces que llovió, el pronosticador, ¿qué pasaba? Que dijo que sí iba a llover. Listo. O sea, es como si diéramos, el tipo tiene un 90% de certeza, pero cuando él dice que ¿qué? Que va a llover. Pero fíjense un detalle, y es que los porcentajes están sumando 100 ¿hacia dónde? Hacia abajo, de manera vertical. Por lo tanto, el condicional es las columnas, o sea, F, N y E, ¿sí? Y entonces, en el teorema de Bayes, ese es el que va, el que suma 100 es el que va de segundo. Entonces acá, un repaso de estadística 1. ¿Sí? Y entonces empiezo con estas son las probabilidades marginales. Entonces 40, 40, 20. Condición, tiene que sumar ¿cuánto? 100. Ahora en esa tabla tengo que meter esta, ¿sí? Entonces acá, 40, 40, 20. Este F, N y E. Listo. ¿Ya? Son 3 columnas, ¿no? Y en cada columna hay ¿cuántos datos? 2. Y entonces aquí, ¿qué coloco? No, dígame primero la cifra. 0,8, 80 y ¿qué? Y 0,2. Acá 0,3, 0,7. Y acá 0,1 y 0,9. ¿Ya? Si sumara esto, ¿cuánto me da? Si sumara esto como una columna. 3 o 300%. ¿Ya? Probabilidades marginales. Probabilidades condicionales. Muy bien. ¿María? ¿Sí? ¿Ya? Bueno. ¿Sí, María? Sí. Bueno. ¿Cuánto es el 40% del 80%? ¿Cuánto? 32. ¿Cuánto es el 40% del 20? ¿Eh? 8. Y 40 más 32, ¿cuánto me da? Perdón, 32 más 8, ¿cuánto me da? 40. Listo, voy acá. Ah, perdón, aquí es 40. El 40% del 30. ¿Cuánto? 12. Y el 40% de 7. De 70, perdón. ¿Cuánto? 28. Verificamos. 12 y 28, 40. Y acá el 20% del 10, 2. Y el 20% de 90, 18. Muy bien. Probabilidades conjuntas. ¿Ya? Y este sería, este es el, bueno, este es el 09 que está en la tabla. Entonces voy a poner esto. Este 0,8, probabilidades condicionales. Esta es la probabilidad, perdón, este es I1 y este es I2. ¿Sí? Entonces, esta es la probabilidad que de I1, dado que viene de ¿dónde? De F. Dado que viene de F. ¿Sí? Y este es P de I2, dado que viene de ¿qué? De F. Y yo sumo estos dos Fs, me tiene que dar ¿cuánto? 40. Este 32 es la probabilidad de I1 intersección, ¿quién? F. Y este es lo mismo que acá, pero es I2 interceptado ¿qué? ¿Ya?
Al hacer la suma de todo esto, ¿esto cuánto me da? 100. Esto es lo que se llama probabilidades conjuntas, ¿sí? Y se denota por una intersección que es I, ¿sí? Entonces, es la probabilidad que el indicador sea I1 y sea un fracaso, ¿sí? Muy bien. ¿Qué sigue? Esto es P, I2, intersección, P. Pues I2, y este es P, I1, intersección, E. Bueno, ya no lo piensen tanto. ¿Qué sigue? Sí, señora, muy bien. Ahora tengo que sumar los I1 y ¿qué más? Y los I2. Entonces, al sumar los I1, aquí va 32, aquí van 12 y aquí van 2. ¿Cuántos suman esos? Voy a resaltar. Este. ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Ya? 46%. Y por otro lado, sumo el 8, sumo los I2. El 8, ¿qué más? El 28 y el 18. ¿Y lo llamo qué? P2 y tiene que dar ¿cuánto? 54. Si da 55, lo apagamos y nos vamos. ¿Sí? ¿Tiene que dar cuánto? 100. Y me falta un paso. Aquí, esto queda aquí en la diapositiva. Vamos a ver. Me falta un paso. La probabilidad de F dado 1. Exacto. Entonces, aquí el inverso de este. ¿Sí? Y ya les digo para qué lo necesito. Entonces, este lo voy a dividir en 3. ¿Sí? Donde el primero es P de F, dado que I1, que es el contrario de este. ¿Sí? Todos tienen que venir de dónde. Todos vienen de dónde. De I. Entonces, este sería P de N, dado que I1. Y este es P de E, dado que I1. Y aquí también saco los 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca? De una manera muy sencilla. 32 más 12 más 2 me da ¿cuánto? 46. Ahora lo voy a hacer de tal manera que la suma de los 3 me dé ¿cuánto? 100. ¿Sí? Entonces, ¿el 100% quién es? El 46. Entonces, hagamos un favor, ahí calculadora, ¿sí? 32 dividido 46. No va a dar exacto. 0,69. No, al contrario. Dígame los otros dos días. 0,695. ¿69 qué? 5. ¿No más? 5. Ah, el chorrero. No, 69.56, ¿sí? Ya, listo. Lo que pasa es que cuando lo pasa a porcentaje queda 69 puntos. La suma de los 3 tiene que dar 100. El segundo, ¿cómo sería? 12 dividido 46. 0.2608. 0.2608. 0.2608. Y el tercero tiene que terminar en 6. 0,0434,7. 0,4347. 35. No, pero es que le pongo 5, me da 5 y 8, 13. Uno de esos había que subirlo un poquito más. Bueno, 35, ¿sí? Démosla. 99.99.
¿Sí? Listo. Y dígame las cifras de esto. Entonces, van a diciéndolo ahí, ¿no? ¿Ya lo tienen, no? 0,1481. Primero, ¿no? Sí. 1481. Fíjense que la tendencia aquí es a bajar y aquí la tendencia va a ser a subir. Este es el indicador desfavorable y este es el favorable. Entonces aquí, como es desfavorable, el tipo va a tener tendencia a ¿qué? A invertir poquito. Y aquí cuando le digan, oiga, parece que el negocio va a estar bueno, parece que va a ser solo, el tipo se alegra y la inversión va a ser alta. 1481. 0,5185. 51.85 y llevo en 6, termina en 4. 33, 0.33, 34. 34. ¿Ya? De todo esto, me sirve nada más esto. ¿Sí? Entonces yo le digo al señor que hace la investigación de mercados, oiga, ayúdeme, ¿sí? Entonces le dice, listo, ok. Esto es como cuando usted va a hacerse un examen en bacteriología, ¿sí? Y lleva una muestra, ¿sí? Lleva una muestra. Voy a decir el colesterol para no decir otra cosa. Y le puede salir colesterol alto o el colesterol ¿qué? Bajito, ¿cierto? Sí. Pero hay una probabilidad de que el laboratorio se equivoque, ¿sí? Entonces, aquí, pero también hay una probabilidad de que en la muestra me salga el colesterol alto o me salga ¿qué? ¿Sí? O sea, no hay certeza de que ¿qué? ¿Cuál es el resultado? Entonces yo lo que voy a hacer es generar dos tablas. Una con I1 y la otra con ¿qué? Con I2. ¿Sí? Y 69, 56, 20, 08 y 434. ¿Las ven en el árbol? Son las probabilidades a posteriori, ¿sí? Si el indicador es ¿qué? ¿Sí? O sea, este es un fracaso, dado que es que esto es la probabilidad de que sea normal, dado que es un ¿qué? Y esto es la probabilidad de que sea un éxito, dado que el resultado fue ¿ya? Y acá, lo mismo, 1481, ¿sí? 51 y ¿qué? Y 33. Fíjense que es muy diferente al 40, ¿qué? 20, ¿sí? Entonces aquí, al hacer la misma operación, me da esto. Y al hacer esto, me da esto. Aquí, el de la muestra le dijo que ¿qué? Que el negocio era ¿qué? Malo, regular, malo, regular. Y aquí le dijo que el negocio era ¿qué? Bueno, pero no le dijo si era fracaso o malo. Por lo tanto, aquí los resultados son ¿qué? Pobres, ¿sí? Y aquí el resultado es ¿qué? Bueno, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí dice que la mejor decisión ¿cuál es? Y aquí dice que la mejor decisión ¿cuál es? Alternativa 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál decisión va a tomar él? No, es lo que tiene que hacer es, no, espere, esta es la mejor decisión es la 1 si la investigación de mercado dice que ¿qué? Que es 1. Y esta tiene que ser la alternativa 2 y ¿qué? Entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va al laboratorio y le dice, mira, aquí tengo la muestra, denme el resultado. Si el resultado es que tiene el colesterol alto, entonces tiene que tomar la alternativa ¿qué? O sea, haga dieta, haga ejercicio, ¿sí? Si va al laboratorio y el resultado le sale ¿qué? El colesterol bajo, ¿sí? Entonces haga una dieta en vegetales, ensaladas, ¿sí?
¿Ya? O sea que la decisión depende de qué. No, depende del resultado de qué. De la muestra. ¿Sí? Depende del resultado de la muestra. Ahora viene la otra pregunta. ¿Y cuánto estaríamos dispuestos a pagar por esa muestra? ¿No? Entonces, aquí viene la otra cuestión que es valor esperado de la información muestral. ¿Sí? Esta es la perfecta, esta es muestra. Entonces, háganlo por favor ahí en la calculadora. ¿Ya tiene la calculadora? Si la alternativa, perdón, si la muestra me dice que es I1, ¿sí? O sea, el negocio no es tan bueno, ¿sí? ¿Cuánto me gano? Ah, perdón, la alternativa ¿cuál es? La 1. ¿Y me gano cuánto? 0.26. ¿Multiplicado por cuánto? Por el 46%, ¿sí? Más, ¿ya lo tienen? Sí. Ahora más 8.44, ¿sí? 8.44 multiplicado por cuánto? Por el 54%. Bueno, voy a ubicar un poquito. Si tengo información perfecta, todo el mundo es chévere, ¿sí? Pero si tengo una muestra, ¿sí? Yo tengo que esperar el resultado de la muestra, ¿sí? Y la muestra puede ser pequeña, o puede ser, el resultado puede ser A o puede ser ¿qué? B. Entonces yo tengo que combinar o promediar los dos resultados, ¿sí? Dependiendo de qué, de la muestra, ¿sí? Y, ¿sí? Lo mismo. Sí, lo mismo que hicimos acá. 2 por el 14, 5 por 51 y 8 por 33 me da 4,96. Y aquí lo mismo. Menos 2 por 69, 5 por 26, 8. Ok. ¿Ya tiene el resultado? Sí. Entonces, vamos a ponerlo acá. 0.26 por 0.46, ¿no? Más 8.44 multiplicado por 0.54. ¿Cuánto le dio? 4.67. 4.67. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Si la muestra, yo me gano 4.4. ¿Sí? O 4.400.000. Haciendo la muestra me gano ¿cuánto? 4.675. ¿Cuánto le paga el de la muestra? No, pero en miles, ¿sí? Pagaría 4.670.000. Sin la muestra se gana 4.400.000. ¿En cuánto se subió la utilidad? 270.000, ¿no? Entonces, ¿cuánto le pagaría el de la muestra? 200, hasta 270.000. Si yo hago muestras, ¿cómo hago para incrementar ese valor? El de los 270 o el de los 4.670.000. ¿Qué hago para aumentar ese valor? ¿Quiénes son los mejores pronosticadores? Los... No, porque son resultados, ¿sí? Y el resultado nadie sabe qué va a salir. O sea, yo puedo llevar la muestra de sangre y no sé qué me va a salir el resultado, ¿sí? Puedo aplicar la encuesta y todavía no sé qué me va a salir, ¿sí? No, el mejor pronosticador está aquí.
Esto tengo que ¿qué? ¿Sí? ¿Yo qué les dije acá? Yo hubiera preferido que esto hubiera sido ¿qué? Aquí está 80-20, aquí 30-70 y aquí 10-90. ¿Yo qué dije cuando dije ojalá fuera ¿qué? 100-0, este 50-50 y este hubiera sido ¿qué? 0-100. Porque aquí esto me da, es como aquí, ojo aquí la interpretación. El 90% de las veces que llovió, ¿sí? El pronosticador dijo que ¿qué? Que iba a llover. Y el 10% de las veces que llovió, el pronosticador por la mañana ha dicho que ¿qué? Que no iba a llover. ¿Sí? O sea, se equivocó. Estos indicadores que están midiendo. La efectividad de ¿qué? De la muestra. ¿Sí? Y entre haya más ambigüedad, ¿qué significa? Que la gente no es tan ¿qué? No es tan confiable, ¿sí? Entonces, o el tipo ¿qué? Se equivoca muchas veces, ¿sí? Y yo quiero un pronosticador que ¿qué? Que no se equivoque, tal. Ahora, que haya uno que sea perfecto. Antes es información ¿qué? Perfecta, ¿sí? Cuando llega al 100-0 es porque el tipo ya es información, ya el tipo fue al futuro y ¿qué? Y volvió. Pero aquí para saber si llueve tienen que mirar las lluvias, tienen que mirar la secuencia de lluvia de los días anteriores y demás. Ok, bueno. Yo pensé que alcanzamos a este. ¿Ya? Voy a comenzarlo. Si queda de tarea. Yo el lunes no puedo venir, entonces tampoco venga. ¿Sí? ¿No? ¿Quiere venir? Sí. Pero la probabilidad que venga, 0. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno. ¿Ya? ¿Ya lo leyó? Bueno. Hay una panadería que todos los días hace pan. ¿Sí? Pero el problema de la panadería es, pues ahí va como una situación extrema, y es que la demanda es demasiado fluctuante. O sea, la demanda mínima es 36 y la demanda más alta es 84. Y ellos venden como el pan en unos paquetes, ¿sí? En unos combos, donde o la gente compra 36 o compra 48, ¿sí? O 60, digamos venden docenas, ¿sí? Pero lo mínimo que venden es 36 y lo máximo que venden es 84. O sea, aquí sería como 3 docenas y aquí serían como 7 docenas, ¿ya? Entonces, pues digamos la presentación como, sí, pues como el pan para perros calientes que venden en el paquete, ¿no? ¿Sí? Está. Entonces aquí, ellos estiman que la demanda más probable es la de 60 unidades, ¿sí? Que es de 5 docenas. Y tiene una probabilidad de venta de ¿qué? Del 40%, ¿ya? Y el que tiene menos probabilidad son los extremos. O es 36 o es 84, ¿ya? Que tienen un 10% de probabilidad. Como ellos venden cantidades fijas, pues la mínima producción sería de ¿cuánto? Y la producción más alta sería de ¿cuánto? 84. ¿Cuál es el inconveniente? ¿O cuál es la situación más favorable? La situación más favorable es producir 84 y vender ¿qué? 84. ¿Sí? Y sería una ganancia grandísima. Y un sobrante de
0. La situación, la peor situación, ¿cuál sería? Producir 84 y que ese día llueva, ¿sí? Se vaya la luz, haya paro, pierda el Bucaramanga, ¿sí? Está. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? Está. Y se bajaron las ventas. Está. Entonces acá voy a generar la matriz, ¿ya? Entonces la matriz es producir 36, producir 48, producir, ¿qué sigue? 60, producir 72 y producir 84. Listo. Pero el día que se produzcan 84 y la demanda sea de 36, ¿sí? Ese día hay una producción de 84, o sea, se llena la góndola, se llena la vitrina de pan y empiezan a vender pan. Solamente se venden 36, o sea que sobraron ¿cuántos? 48. 48, ¿sí? Entonces, ese día me toca comer 48 panes. No, mentira. ¿Qué hago con esos 48 panes? Los vendo el siguiente día, pero ¿los vendo todos? Sí. No. Dice que solamente se vende el 75%. ¿Cuánto es el 75% de 48? Abajo. 36. O sea, solamente vendo 36 de los 48. O sea que todavía me sobran ¿qué? 8. No, 12. 12. 12. Y esos 12 ¿se qué? Se pierden. ¿Ya? Bueno. Entonces acá, ¿ya? En estas casillas va a ir la ganancia, ¿sí? ¿Sí? Voy a hacer varias, ¿sí? Y a ustedes les queda de tarea complementarlo y terminar el ejercicio. Entonces acá, ¿qué pasa si produce 36 y vende 36? No, la ganancia. Entonces sería, se venden 36, la venta son 36, ¿a cómo se vende cada pan? No, 100. Sí. Ay, ay, ay. No, Sí, 100. Listo. Entonces, precio de venta 100. Menos, ¿cuánto es el costo? 60. Entonces sería 36 por ¿cuánto? Por 60. Entonces aquí sería la cantidad, voy a poner Q, multiplicada por precio de venta. Q y B son diferentes, ¿ya? En este caso son iguales, ¿sí? ¿Sí? Ah, perdón, por el costo unitario. Listo, ya, gracias. ¿Cuánto le dio? por 40. Aquí serían 3.600 y aquí no sé. 1440. La ganancia, ¿no? Sí. La ganancia. Eso lo voy a ir notando acá. Voy uno para acá. Ahora supongamos que, no, mentira, vamos a hacer este que es más fácil. ¿Qué pasa si la demanda es de 48? ¿Cuánto me gano? Yo me gano. Voy con esta. ¿Cuántos se venden? 48. ¿Cuántos se venden? 36. 30, no tiene más, ¿sí? ¿Cuántos se dejan de vender? 12. Pero se vende 36 porque no hay más. ¿A cómo? A 100. ¿Cuántos se produjeron? 36. ¿A cómo? A 60. ¿Cuánto se gana? 48. No, se produjeron 36. Ah.
No, voy a elegir yo, voy con esta, ¿sí? Pero bajo eso Pero- aplica entonces la demanda. Falta rezar. Voy con esta, ¿no? Voy con esta. La misma ganancia, ¿no? No, porque no. No porque... ¿Cuánto es la demanda? ¿Cuánto es la demanda? 48. O sea, hay 48 compradores, pero solo produce 36. ¿Hay alguna multa por dejar de vender? ¿Puede haberla? Sí. Sí, sí, sí. Los gringos aplican eso. Y ahora que entremos a inventario se llama costo de faltante. Para la empresa gringas ellos prefieren tener sobrante que faltante, porque es que perder un cliente vale más que un sobrante, ¿sí? O sea, usted pierde el cliente y pierde la venta de un año. Tiene un sobrante y perdió ese sobrante nomás, ¿sí? Pero para ellos es muy delicado perder un cliente. Entonces, ¿aquí qué pasa? 1440. Cuando la demanda sea de 60, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Listo. O sea, de la diagonal principal hacia la derecha es igual. En el sentido de que no hay precio de faltante, ¿no? Costo de faltante. ¿En el parcial hay costo de faltante? Sí. Bueno. Listo. Ahora sí, voy con este, lo voy a marcar para que no la cambie. ¿Ya? Bueno. Listo. ¿Cuántas se vendieron? 36, muy bien. Multiplicada por 100. Listo. Voy a quitar el costo. ¿Cuántas se produjeron? 48. ¿Multiplicado por cuánto? 60. ¿Sí? Es mayor la producción a la demanda. Por lo tanto, ¿hay qué? Pérdidas. Hay sobrante. Hay sobrante. ¿Cuánto es el sobrante? 12. 12. Pero del sobrante solamente vendo ¿qué? El 75. 75% de 12. No, tranquilo. Bueno. Ah, no. Sí, 75% del sobrante. ¿Ya? Listo. ¿A cómo se vende ese sobrante? 70. A 70, ¿sí? Este sería valor de salvamento. ¿Sí? Valor de salvamento. Y este simplemente sería sobrante, ¿ya? ¿Y de resto qué? Ah, ¿y cuántos se perdieron? No, se perdieron 3, ¿sí? Pues 75% de 12 da ¿qué? 9, ¿no? De los 12 solamente vendo 9 y los otros 3 se pierden. ¿Toca restarlos? No. Ya está. Aquí está el costo. Aquí está el costo de ¿qué? De todos. De los 36, los 9 y los 3. ¿Cuánto da eso? 1359. 1359. ¿Y con un 9? Sí. A mí me da 1350. Ahora le entendí mal, perdón, Keila. 1300. 59. No, pero ¿dónde? A mí me da No, 1350. porque da 9 por 70 da 630, ¿no? No pueden haber, no hay cifras en cero. 50. 350. 1350. Ah, pero confirmemos. ¿Sí? Bueno. Aquí en la diagonal principal, ¿cuánto va a dar? Oh, perdón, aquí ¿cuál es la situación en la diagonal principal? Todo lo que se produce, todo se ¿qué? Se vende. Entonces aquí daría 1900. sería 48 por 100 menos 48 por qué? Por 60. 1920. 1920. ¿Está claro? Sí. Listo. De una vez, hagamos esta diagonal aquí, el de 60-60, ¿cómo sería? 60 por 100 menos 60 por 60.
400. 2.400. Bueno. Listo. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto da acá? 1920. ¿Y aquí cuánto da? 1440. 440. Y acá, 1920, ¿sí? Y acá, 2000. Muy bien, ¿ya? El problema está aquí. Entonces, espera un momento.